la verdad esto en teoría es el resumen o el conjunto de todo lo que ya vimos entre cara y cráneo. ¿A qué le vamos a llamar bóveda craneal? ¿A qué le vamos a llamar bóveda craneal? Nosotros hacemos un corte del cráneo desde la región frontal hacia arriba, la tapa del cráneo, digamos. Esa es la bóveda craneal. ¿Sí? En cambio, digamos, de la región frontal hacia abajo, esa es la base del cráneo. ¿Sí? La bóveda va a ser la tapa. ¿Ya? Y la base, la parte inferior. Entonces, si identifican qué es esto ustedes, esto sería para arriba, desde el centro para arriba, solo la tapa de su cabeza. ¿Sí? Esto es la tapa de su cabeza, digo de arriba. Esto es visto desde la parte interna. ¿Ya? ¿Y está claro dónde está esto? Esto sería anterior y esto sería posterior, lo de acá atrás. ¿Sí? ¿Sí se ubican ahí? Estamos ubicados donde estamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, la bóveda craneal, ¿cómo va a estar conformada la bóveda del cráneo? Por tres huesos. La bóveda del cráneo va a estar conformada por tres huesos. ¿Sí? El frontal, ¿sí? El parietal, o los dos parietales en sí, y una parte del occipital. ¿Sí? ¿Sí se identifica dónde están? ¿No? ¿No están perdidos? ¿Qué es esto? No. Sí, ya. Listo. Entonces, hacia la cara interna de esta bóveda craneal, ¿qué nomás vamos a encontrar? Primero vamos a encontrar esto, ya es simplemente pura anatomía que ya la vimos. La parte anterior, aquí que está más dividida, ¿cómo va a estar dividida la parte anterior? Por la sutura. No, ¿esta qué sutura es? Coronal. La sutura coronal. La parte anterior de la bóveda craneal va a estar formada por la sutura coronal. La parte media va a estar dividida en cambio por la sutura Sagital. y la parte posterior va a estar dividida por la sutura Lomboide. Lamboide. Sí, aquí está más claro. En la otra imagen estaba más claro, pero aquí está dividido. Sutura coronal, sutura sagital y hacia acá atrás no se ve que es la sutura Lomboide. ¿Ya? ¿Qué es lo que teníamos entonces si alguien coge su cráneo y lo tiene recortado hacia la parte superior que teníamos acá arriba? La cresta frontal, que era la parte más superior de esta zona, y hacia atrás todo el surco del seno. ¿Ya? Porque se acuerdan que el seno sagital iba desde aquí hasta la parte posterior, ¿no es cierto? Entonces tenemos el surco del seno sagital, es todito esto. ¿Sí? ¿Qué más vamos a tener en esta zona de los lados? ¿Se acuerdan estos dos canales en los huesos parietales? Vasculares. ¿No? ¿Qué canales? ¿Se acuerdan los canales? ¿Cómo se llamaban? Vasculares. Los canales que estaban, había el surco del seno sagital, ¿no es cierto? Y acá los canales o las fosas granulares, ¿se acuerdan? ¿Para qué eran? Para el drenaje de líquido cefalorraquídeo. Entonces teníamos lo que quedaba de la cresta frontal, la continuación del surco del seno sagital, las fositas granulares que eran los corpúsculos de Fanconi para drenar el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y hacia la parte posterior teníamos dos fosas en la parte bien superior del hueso occipital. ¿Se acuerdan las fosas que había? Las fosas cerebrales, porque estamos arriba, las cerebrales están en la base. ¿Sí? Fosas cerebrales. ¿Ya? Hacia el centro, que es lo único que teníamos en el hueso parietal, el huequito que estaba hacia atrás y en la parte posterior del parietal. Agujero parietal. El agujero Parietal. Nada más, esas son todas las estructuras que hay en la tapa del cráneo o en la bóveda craneal, ¿ya? Entonces, ¿qué teníamos? La sutura, la sagital, la coronal y la lamboide. El surco del seno sagital, la cresta frontal, los corpúsculos granulares o las fosas de Fanconi y hacia atrás las fosas cerebrales. Y eso es todo lo que hay en esta zona. ¿Sí?
Ahora sí vamos a la cara interna del cráneo o la base craneal. ¿Sí? Esto ya es la base del cráneo, que es el conjunto de todos los huesos que nosotros ya vimos. ¿Cómo le vamos a dividir a la base del cráneo? En tres partes. Una base craneal anterior, una media y una Posterior. Entonces esta hay que delimitarla. La base craneal anterior, ¿cómo va a estar delimitada? Ustedes mismos, ¿cómo se llamaba esta parte de aquí? El esfenoide. ¿Qué es esto primero? ¿Qué hueso es este? El esfenoide. El esfenoide. Entonces, el límite posterior de la base craneal anterior, ¿cuál va a ser? Las alas menores del esfenoide. ¿Sí? Alas menores, porque las mayores están acá. ¿Qué en específico de las alas menores? Este canal. ¿Cómo se llamaba este canal? ¿Cómo se llamaba este canal? Si estos son los agujeros, Canal óptico. el canal óptico. Entonces, el límite posterior de la base craneal anterior son las alas menores a la altura del canal Óptico. óptico, ¿no? Porque esto, ¿qué se llamaba? Estos que eran Conducto óptico. los agujeros. Ópticos. Estos son los agujeros ópticos. ¿Sí se ve en rojo lo que estoy señalando? Sí. Porque es el que consuma el medio. ¿Ya? Los canales ópticos. Entonces, si vamos por partes, señalando cada zona de la base craneal anterior o la fosa craneal anterior, esta es la media. No quiero que le salga todavía para que digan ustedes. A ver si se acuerdan. La craneal anterior. ¿Qué teníamos aquí entonces? Si estamos hacia la base del hueso frontal. ¿Cómo se llamaba esto? Esto de aquí, cojan un hueso frontal, agarren la base del cráneo. O sea que le pueden unir sus cráneos y sacarle solo los parietales y van a ver la base del cráneo. ¿Qué teníamos desde aquí? Si se ubican cómo está identificado esta parte, si saben dónde está esto. Si no se ubican dónde está, nos darán un marco. Está pintadito. Ya si no entienden así, tenemos que regresar al estudio. Foramen ciego. ¿Dónde estaba el foramen ciego? El frontal. ¿En dónde estaba el foramen ciego? El frontal. Ya, el agujero ciego, en el frontal, ¿no es cierto? Ya saben dónde está, entonces ya se ubican dónde está la fosa craneal anterior. Sí. Ya, agujero ciego. ¿Sí? ¿Qué más teníamos en la base del cráneo poniendo el etmoides atrás? Pongan un etmoides atrás. La lámina. Y en el apófisis cristagalli y a los lados estaba la lámina cribosa del etmoides. Regresen acá para que no se... Si se fijan cómo está esto aquí metido, ¿se acuerdan que cuando yo les ponía el frontal y lo metía el etmoides, se veía cómo ingresaba el etmoides dentro del frontal? Foramen ciego. Pongan atención que esto no voy a volver a repetir, pero les voy a tomar prueba. Yo no puedo estar viniendo a gastar la saliva si ustedes se ponen a conversar. Foramen ciego, apófisis cristagalli, ¿sí? Y la lámina cribosa del etmoides. ¿Estamos? ¿Sí se ubican dónde está esto? ¿Ya? Entonces la fosa craneal anterior. ¿Qué más había en el hueso frontal hacia adelante? Hacia adelante y hacia los lados del agujero ciego. Las impresiones mamilares, las impresiones digitales, todo lo que había acá, ¿ya? Entonces, foramen ciego, aquí adelante. La crista galli, ¿sí? Hasta se va pintando para que se den cuenta, ¿ya? En negro el foramen ciego, en amarillo la crista galli, lo amarillo con puntitos negros, la lámina cribosa del etmoides, ¿ya?
hacia acá atrás, sí identifican que esto era el hueso esfenoides, ¿no es cierto? Esto es el cuerpo del esfenoides, ¿ya? Entonces, volvemos acá. ¿Qué sería esto? El yugo esfenoidal. El yugo esfenoidal, ¿ya? El surco requiasmático. A los lados del surco había el canal óptico y los agujeros ópticos. ¿Qué pasaba por el canal óptico y el agujero óptico? El nervio óptico y la arteria oftálmica. Nervio óptico y arteria oftálmica. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Qué más de ahí? Del resto hay que identificar estructuras que ya vimos, ¿no? ¿Cómo se llamaba esto grande que estoy señalando de acá? Las alas menores. Las alas Menores. ¿ya? Y con eso tenemos la fosa craneal anterior, ¿sí? Entonces, si pregunto todas las estructuras que están identificando en la fosa craneal anterior, van a mencionar todas estas, ¿ya? El ciego, la criptagalla y la lámina cribosa. ¿Qué había en la lámina cribosa? Esos puntitos negros que eran los canales olfatorios, ¿ya? Abajo el yugo esfenoidal. ¿Qué más había en esta zona del yugo esfenoidal? El yugo, el limbo, los canales, los conductos y los agujeros ópticos, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, ¿cuál sería el límite de la fosa craneal anterior? Hacia adelante. ¿Qué tenemos hacia adelante? El borde del seno, ¿sí? El conducto o las hemicedillas frontales del seno frontal en el hueco. Hacia atrás, ¿cuál sería el límite posterior? El yugo esfenoidal. No, el Las áreas menores del esfenoides, ¿a la altura de qué? Del canal óptico. canal óptico, ¿ya? Vamos, la fosa craneal media. ¿Cuál va a ser el límite anterior de la fosa craneal media? Las alas menores. ¿Qué cosa? ¿Cuál sería la parte anterior de la fosa craneal media? Las alas mayores. La parte posterior de la anterior, ¿no es cierto? ¿Sí, Alas cachan? menores. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el borde posterior de la fosa craneal anterior? Las alas menores. Las alas menores y El el canal conducto, óptico. ¿cierto? Entonces, ¿cuál será el límite anterior de la fosa craneal media? Lo mismo. El posterior del anterior, ¿sí? Alas menores. ¿Sí se ubican por qué? ¿Por qué va a ser el posterior? El límite posterior de la fosa craneal anterior es el borde anterior de la fosa craneal media, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en la fosa craneal media? La fosa craneal media es la más importante, o esta es la base del cráneo, porque aquí se producen la mayoría de los traumatismos craneales. ¿Por qué? Porque aquí va a estar dos zonas muy importantes. ¿Qué es esto de aquí? Regresemos acá. La ¿Qué es apófisis esto de aquí? ¿Qué hueso es este? temporal. El hueso temporal. ¿Qué cara en específico del temporal está en la fosa craneal media? Del peñasco. La anterior superior. La anterosuperior, muy bien. Del anterosuperior, ¿sí? Porque de la fosa craneal posterior está la posterosuperior. Ya se ubican porque era anterosuperior y posterosuperior, porque esto está en la parte interna del cráneo, porque la inferior va a estar afuera del cráneo, ¿ya? Entonces, tenemos en la fosa craneal media, ahí están los límites. ¿Cuál va a ser el límite entonces? El límite posterior de la fosa craneal media. La anterior superior. Justo ese surco, ¿se acuerdan cómo se llamaba el surco que estaba entre el anterosuperior y la posterosuperior? Chucha, me olvidé. Surco. Chuta, me olvidé. El surco Transversal. superior, ¿se acuerdan? Cogiendo el temporal había un surquito en el anterosuperior y en la posterosuperior había un surco. ¿Ya? Ese va a ser el límite. Y hacia adelante va a ser, ¿cómo se llamaba esta parte del occipital? El clivus, ¿ya? Entonces, ese va a ser el límite posterior de la fosa craneal. El clivus y hacia el medio, este surco del temporal, que es el surco del seno superior. ¿Ya? ¿Está claro ahí? ¿Sí está claro esta? La fosa craneal media. ¿Por qué es importante la fosa craneal media? Porque aquí vamos a estar llenos de estructuras. Vamos en orden la fosa craneal media.
¿Cómo se llamaba esto? La silla Café. turca. Silla La turca. silla turca. ¿Ya qué se alojaba en la silla turca? La glándula Pituitaria. pituitaria o hipófisis. La hipófisis o pituitaria en la silla turca. Una de las primeras partes importantes de qué? De la fosa craneal media. Vamos hacia arriba. ¿Cómo se llamaba este huequito? No, primero este nos falta. Este blanco. Hendidura esfenoidal. ¿Cómo se llamaba? Hendidura La esfenoidal. hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. ¿Qué pasaba por la fisura orbitaria superior? El nervio óptico. El Oculomotor. 3. ¿Cuál es el 3? El oculomotor. ¿Cuál es el 3? Oculomotor. Vamos a usar como un látigo. Oculomotor. Oculomotor. El 4. Coclear. ¿Cuál? El patético. Patético. El 5. El trigémino de la ¿Cuál rama. rama del trigémino? La. Tálmica. ¿Y el 6? Abducis. Ya, entonces va a pasar 3, 4, 5, 1, 6 por aquí. ¿Ya? Tienen que darse cuenta que ya todo está unido y que el cráneo funciona en conjunto. ¿Dónde está la silla turca? Ya. Entonces estamos en la silla turca, hendidura esfenoidal. ¿Qué se sentaba en la silla turca? La glándula pituitaria. Glándula pituitaria o hipófisis. En la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, el 3, 4, 5, 1 y el 6. 6. O sea, motor ocular común, patético, trigémino, la rama oftálmica y el 6 que es el Abducis. ¿Qué más pasaba por ahí? Y la vena Troclear o oftálmica. patético. Ya, muy bien. Hasta ahí estamos. Ya. Silla turca. Que decía mente. Superior. En rojito, ¿qué es el rojito? El agujero redondo mayor. El agujero redondo. ¿Qué Mayor. daba paso el agujero redondo mayor o agujero redondo? ¿Cuál es el 5-2? El maxilar. Maxilar. ¿Quién dijo facial para mí? El cerdo, ni habla. Cerdo ni hablando, no está ni hablando. Entonces, en rojito tenemos el nervio. Este que es el agujero redondo. Mayor. O agujero redondo que va a dar paso al nervio maxilar. Maxilar. ¿Ya qué más? Y arterias meninges. ¿Ya? En verde, ¿cómo se llama este? El agujero oval. Agujero oval. ¿Ya? ¿Qué pasaba por el agujero oval? El 5-3. El nervio maxilar. Mandibular. Digo mandibular. Ya. ¿Qué más daba paso el nervio mandibular? Y a la Arteria. meningia. Ya, se rompió por acá, cayó el estilo de Ya. Ya la arteria meningia Media. menor o accesoria, porque la media pasaba por el Agujero espinoso. espinoso. ¿Ya? Vamos, entonces este es el agujero Oval. oval. Vamos, el espinoso que está caladito. ¿Quién daba paso al agujero espinoso? La arteria meningia media. La meningia media. Agujero espinoso del otro punto. Y hay ramos meningios del nervio mandibular. ¿Ya? Espinoso. Y más acá atrás, ¿qué tenemos en esta zona? Volvamos aquí. Si se ubican en esta parte del temporal, ¿no es cierto? Ya, si llegamos acá, justo hacia el vértice del temporal, ¿cómo se llamaba este conducto? Agujero carotidio. No. El conducto carotídeo. Ah, conducto. Por lo menos alguien, dos, por ahí se sale. Ya tenemos el orificio del conducto carotídeo. ¿Qué pasaba por el carotídeo? Hablando de la La carotidia. carótida Ah. interna. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, todo esto ya. ¿Vimos? Acá le llaman, le ponen foramen glacero. Si han escuchado en algún lado, ahí se llama también agujero rasgado posterior. ¿Ya? Seguimos con esta zona. Comenzamos a poner todas las partes. ¿Se acuerdan de lo que esto que dice impresión trigeminal? ¿Cómo se queda la impresión trigeminal? La fosa Estiloide.
No, vamos, pónganse aquí. Estamos en la fosa craneal media, ¿no es cierto? Ya estamos en el. Ya vimos esto, todo lo que vimos acá era del fenómeno ¿no es cierto? Vamos para acá atrás y acá está unido el temporal. temporal. Entonces comenzamos a ver la cara. ¿Qué cara dijiste que era? La antero superior. Entonces comenzamos solo a nombrar las partes de la antero superior del temporal. Por eso dice impresión trigeminal. ¿Cuál es la impresión trigeminal? La fosa gaseriana. La glándula gaseriana. Y aquí nombramos toda la cara antero superior, es decir, hiatos de falopio, hiatos accesorios, el surco del seno sagital superior. ¿Qué más teníamos en el antero superior? La eminencia arcuata. ¿Qué más teníamos? El pecho del tímpano, que está por acá. ¿Qué más teníamos en esa zona? Nada más. Ya. Nada más. Y vamos a la fosa craneal. Ya. Y nos vamos a la fosa craneal posterior. ¿Ya? La fosa craneal posterior, ¿cómo va a estar dividida? Por Algo a la lo que le dices en la otra, ¿no? anterior posterior. Es lo que se da cuenta. Al craneal posterior. La fosa craneal posterior, ¿qué va a ser? El límite anterior, ¿qué va a ser? En la parte posterior de la fosa craneal media. ¿Sí? El límite anterior de la posterior es el. ¿Cuál va a ser el límite anterior de la fosa craneal posterior? La posterior superior. ¿Qué? ¿Cómo dijo? ¿Cuál va a ser el límite anterior de la fosa craneal posterior? La posterior superior del temporal. El límite posterior de la De la media. de la media. Ajá. ¿Sí? Ya. Entonces, Chola, ¿cómo va a estar delimitada la parte anterior de la fosa craneal posterior por el surco del seno longitudinal y el clivo, ¿no es cierto? Ajá. Ya. ¿Qué vamos a tener en la fosa craneal posterior? Primerito, en café, lo que ya está pintado. El clivus. El clivus. El ¿Cómo se llama foramen. este foramen? Foramen magno. ¿Qué pasaba por el foramen magno? Dos arterias cervicales. La médula espinal. Dos arterias vertebrales, los nervios espinales que son del accesorio y el La médula espinal. la médula, nada más. ¿Qué mantenemos hacia atrás? Esto ya es todo en cambio occipital. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener en esta zona? Ponemos de nuevo. El clivus, ¿sí? Que está en café. El foramen magno, que está ahí en blanco. Hacia atrás tenemos la cresta occipital externa. Vamos más atrásito, la protuberancia occipital. Perdón, interna. Cresta occipital interna, protuberancia occipital interna. ¿Ya? ¿Qué más tenemos hacia abajo? ¿Cómo se llamaban estas fosas? La fosa cerebelosa. Las fosas cerebelosas. Y un poquito más arriba, algo de las fosas cerebrales, porque la parte superior de las fosas cerebrales estaba en la tapita del cráneo, que es la bóveda craneal. ¿Qué más tenemos aquí? El surco del seno transverso. ¿Sí? Acá esto que curva, que es el seno sigmoide, porque es como una S. Este chiquitito que te pone acá es el surco del seno petroso superior, que es el límite que ya les dije. ¿Sí? El seno impetroso inferior, que es esta zona de acá abajo. ¿Ya? Este que dice CAI, ¿qué va a ser el CAI? El conducto auditivo interno. ¿Qué significa que estamos esta parte de aquí que dice seno petroso superior, seno petroso inferior y seno sigmoide? ¿Qué parte del temporal es? Posterior superior. La posterior superior. Entonces, si tenemos el conducto auditivo interno atrás, ¿cómo se va a llamar esta linita que está aquí en la posterior? La fosa de Illa. ¿Cómo? La unguial. Unguiales. Los unguiales. ¿Qué más tenemos acá arriba? Entonces vamos a tener todo lo de la posterior Superior. superior, ¿no es cierto? Sí. Unguial, la fosa subarcuata. ¿Qué más vamos a tener aquí? La cresta suprameática, El conducto auditivo interno. interno y todo lo que le rodeaba a la cara posterior superior. ¿Sí? ¿Qué nos queda en esta zona? Ahí. El foramen Yugular. yugular. ¿Qué pasaba por el foramen yugular? 9, El 9, 10 y 11. 10 y 11. ¿Cuál era el 9? El glosofaringe. El 10. El vago. El vago y el accesorio. ¿Ya? Entonces,
¿Y qué más pasa por el foramen yugular? La yugular, el foramen. Yugular. ¿Estamos? No la escotadura ahí. ¿Está claro? Esto es solo la conclusión y la unión del frontal, el etmoides, el esfenoides, el temporal y el occipital. ¿Sí? ¿Estamos? Esto va a ser la cara endocranial. ¿Ya? Va. A la parte